Gracias, presidentes, señorías, ciudadanos que nos estén viendo en este debate. Buenos días a todos. Señor presidente en funciones, bienvenido a la Cámara. Gracias por venir a este debate, porque el Poder Legislativo está en marcha. El Gobierno está en funciones, pero el Poder Legislativo está en marcha. Y la separación de poderes, aunque algunos en este país dijeron que estaba Montesquieu muerto y enterrado, no hay que echarle cal viva encima. Simplemente tenemos que volver a desenterrar a Montesquieu y volver a hacer que esta Cámara controle al Gobierno en funciones, que con normalidad el Gobierno dé explicaciones en la Cámara y que con normalidad seamos un país plenamente democrático. Así que un Gobierno en funciones, señor Rajoy, tiene que venir a dar explicaciones. Yo me hago una pregunta. ¿Un Gobierno en funciones puede tener más libertad de actuación que un Gobierno de verdad, que un Gobierno legítimo? ¿Verdad que no tiene sentido? Tiene que estar más controlado. Tiene que estar al servicio de esta Cámara, que sí que está funcionando. Por tanto, señor Rajoy, creo que el Gobierno en funciones, en vez de tener que ir a un conflicto constitucional, como el que ustedes están provocando, yo le intento por última vez en esta tribuna pedirle diálogo para intentar desatascar la situación y que ustedes vengan a una sesión de control en funciones para que podamos desarrollar nuestro trabajo. Le pido un último intento, un último esfuerzo para no tener que ir al Tribunal Constitucional entre el Poder Legislativo español y el Ejecutivo en funciones. Es verdad, tiene razón el señor Rajoy cuando dice que esto nunca había pasado. Es verdad, señor Rajoy, nunca un candidato a la presidencia del Gobierno había dicho que no al jefe de Estado en un intento de... Y nunca habíamos estado más de 3 meses sin Gobierno. Por tanto, es verdad que todo esto es nuevo, pero como es nuevo, vayámonos acostumbrando a que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son poderes distintos, no como ha pasado en los últimos años en este país. Por tanto, bienvenidos a la separación de poderes, no pasa nada, es lo que pasa habitualmente en cualquier país democrático. Vamos a ser también un país normal en eso, vamos a llevarnos razonablemente bien entre el Legislativo y el Ejecutivo, vamos a controlarnos, vamos a dar explicaciones y vamos a servir a los españoles. Dicho eso y entrando en materia, hoy venimos a escucharle a usted, señor Rajoy, sobre lo que pasó en ese acuerdo con Europa y Turquía, en ese Consejo Europeo, con el que usted sí que se fue con un mandato, pero hay otra anomalía, señor Rajoy. Usted se fue a un debate sobre la posible salida o no de Europa, en este caso de Gran Bretaña, y las consecuencias sobre las libertades y los derechos de los ciudadanos españoles y de toda Europa, sin pasar usted por esta Cámara. Y yo, señor Rajoy, aprovecho esta tribuna para decirle que no me parece bien que usted, igual que tuvo un mandato, igual que llegamos a un acuerdo para el debate de Europa-Turquía, no hiciera lo mismo para un debate tan importante como la pertenencia o no de Gran Bretaña a la Unión Europea. Pero dicho eso, ya que usted ha hablado de ello, quiero dar algunas pinceladas antes de entrar en materia respecto al acuerdo de la Unión Europea y Turquía. Señor Rajoy, a nuestro juicio, ese acuerdo para celebrar ese referéndum en Gran Bretaña es consolidar ya no una Europa a 2 velocidades, que ya la tenemos, los que quieren estar en el euro y los que no están, sino consolidar una Europa a 3 velocidades. Los que creemos en Europa, los que creen un poquito y los que no creen nada. Por tanto, yo creo que es muy mala noticia para Europa llegar a acuerdos donde haya privilegios, donde haya exenciones, donde no comprometamos a todos los países europeos, como mínimo, en la ciudadanía europea. Como usted sabe, señor Rajoy, la ciudadanía europea es una aportación española a los tratados de la Unión Europea. Es una idea española que nuestros gobiernos, ya fueran del Partido Socialista o del Partido Popular, defendieron en los tratados de la Unión Europea. Por tanto, ¿por qué España no ha sido más beligerante a la hora de defender que las libertades europeas no pueden dar marcha atrás? Nosotros creemos que hay que decirle con total normalidad a Gran Bretaña que si no quieren pertenecer a la Unión Europea, pues tienen todo el derecho del mundo a ejercer su soberanía, pero que no vamos a hacer ni privilegios, ni exenciones, ni menús a la carta, porque Europa solo puede dar pasos adelante, no puede seguir dando pasos atrás. Por tanto, no estamos de acuerdo con esa fórmula, nos hubiera gustado debatirlo antes de ese Consejo Europeo, pero en todo caso aprovecho esta tribuna para dejar clara la posición europeísta de Ciudadanos. Queremos vivir juntos, sí, queremos que Europa crezca, pero no queremos dar marcha atrás en las libertades europeas. No queremos un menú a la carta para pertenecer un poquito o nada a la Unión Europea. Porque también
hay trabajadores y ciudadanos españoles viviendo en Gran Bretaña, porque también afecta a las libertades, en definitiva, de muchos de nuestros conciudadanos. Por tanto, también España tiene algo que decir en la política europea, no solo ser un agente pasivo, que no abre la boca, que no molesta, que no dice nada, sino un agente activo de la construcción europea, como lo fuimos durante muchos años, en los años 80 y 90, y como tenemos que volver a ser un agente activo no solo por pasiva, sino por activa en esa política de construcción europea. Por tanto, yo quería dejar clara esa posición antes de entrar en materia respecto a ese acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Y pasando página y entrando en el segundo tema, la segunda materia que usted nos ha explicado, debo decirle que para Ciudadanos la Unión Europea no es solo una moneda común, que también. Para Ciudadanos la Unión Europea no es solo un mercado común, que también. Para Ciudadanos la Unión Europea, señor Rajoy, es un espacio de libertades. Es también un espacio de derechos humanos. Es un proyecto común político, no solo económico. Porque un proyecto común político con una economía sólida es el lugar donde queremos que vivan nuestros hijos y nuestros nietos. Por tanto, en ese espacio es donde queremos vivir. Y por eso, señor Rajoy, nos preocupa a Ciudadanos los pasos atrás que estamos dando en Europa. La solución, porque no es una solución, el parche, mejor dicho, del acuerdo Europa-Turquía, cuando uno lo observa, cuando yo lo escuchaba en el escaño, comentaba con mis compañeros, tiene muy poco sentido para lo que es la Unión Europea. Usted decía, hemos llegado a un acuerdo, no digo que sea responsabilidad suya sola, me refiero de todo el Consejo Europeo, hemos llegado a un acuerdo para que Europa, como no puede garantizar los derechos humanos, que es fuerte asumir que Europa no puede garantizar los derechos humanos, como no los podemos garantizar, lo externalizamos los derechos humanos a Turquía, y menuda también, país para externalizar derechos humanos, menudo país también para externalizar los derechos humanos. Y tenemos los europeos que asumir que somos un gigante económico y somos un enano político. Tenemos que asumir los europeos que nos hemos hecho pequeñitos en materia internacional, en materia de derechos humanos. ¿Esa es la Europa que queremos para nuestros hijos, señor Rajoy? ¿Ese es el planteamiento, el parche, la mala solución a la que hemos llegado? Pues nosotros no la compartimos. Nosotros creemos que Europa, a pesar de este parche, tiene que asumir que vivir en el lugar donde vivimos también significa ser solidarios con aquellos que, insisto, no vienen por gusto, vienen huyendo de una guerra, huyen del terrorismo, huyen de las bombas. Por tanto, no podemos permanecer ajenos a esa realidad. Los derechos humanos no se externalizan, señor Rajoy, se garantizan. Y Europa es básicamente un lugar de derechos humanos. Esa es la gran diferencia entre la Europa que nosotros queremos y la Europa que a algunos les gustaría, en el que simplemente habláramos de moneda común, o otros, a los que no les gusta tampoco la moneda común, pero que solo quieren que hablemos de eso. Pues mire, Europa es moneda común y economía, pero Europa también son derechos humanos y política y derechos y libertades para los ciudadanos. Y, señor Rajoy, usted decía que tenemos que dar una respuesta conjunta. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero porque sea conjunta no tiene que ser cobarde. Queremos una respuesta conjunta pero valiente, una respuesta conjunta acorde a los derechos humanos y a los valores europeos. No vale simplemente por el hecho de que sea conjunta bajar el listón y hacer que los europeos nos avergoncemos de lo que no somos capaces de solucionar. Está muy bien y es necesario la unificación bancaria. Algunos creemos que hay que unificar la deuda política, económica europea de los países. Estamos convencidos de una política fiscal armonizada y común. Algunos creemos profundamente en que Europa es un lugar de prosperidad económica y libertades. Pero ¿cómo podemos construir todo eso si somos incapaces de mirarnos al espejo? Si somos incapaces de reconocernos cuando vemos lo que pasa en las fronteras, si somos incapaces de reconocernos cuando vemos el drama humano que sufren tantas familias en tantos lugares cercanos o ya dentro de nuestras fronteras. Por tanto, señor Rajoy, yo le pido, en lo que usted respecta, en lo que le queda de gobierno en funciones, más coraje, más valentía, más compromiso con los derechos humanos en Europa y no simplemente hablar de cuotas. Está bien hablar de cuotas porque es necesario, hay que asumir cuántos refugiados puede haber en España, hay que organizarlo, hay que garantizar sus derechos, pero también le digo una cosa respecto a las cuotas, señor Rajoy, es que no vale asumir cuotas y luego no llevarlas a cabo. Es que no podemos tener un compromiso teórico de 16.000 refugiados en España, paréntesis, que somos 47 millones de españoles, que digo yo que 16.000 refugiados en España son perfectamente asumibles. Pero ¿saben lo que pasa? Que realmente hay 20 personas refugiadas en España. Y, por tanto, ¿podemos permanecer simplemente en una actitud pasiva?
Yo soy defensor de la solidaridad en Europa y Ciudadanos defiende una solidaridad económica. Hay fondos de cohesión que ha ayudado a España durante muchos años. Hay una política europea que nos ha ayudado a desarrollar nuestra economía en España. Pero yo le pregunto, la solidaridad no es solo pedir fondos de cohesión a la Unión Europea. La solidaridad es decirle a los demás países de Europa, a los que están recibiendo millones de refugiados, decirles, oiga, que España está aquí, que España participa, que qué tenemos que hacer para asumir esas cuotas de refugiados. Por tanto, no vale la pasividad, no vale fijar una cuota y luego no actuar. Hay que ser valientes, hay que tener coraje y, sobre todo, hay que ser consecuente con los valores de solidaridad que España también ha recibido y que España también le ha ido con la solidaridad del resto de países europeos. Por tanto, la mejor manera también de contribuir a que la extrema derecha no crezca en Alemania o en otros países es también colaborar para que eso se reparta en toda Europa. Y estoy convencido de que los españoles que somos un país que hemos sufrido una guerra civil, que no estamos hablando de algo ajeno, que miles y miles de familias españolas saben lo que es pedir asilo, irse al exilio, saben lo que es salir de un país por la represión o por el miedo. Millones de españoles saben lo que ha sido una guerra civil. Nosotros, ya no solo por cuestiones jurídicas, por cuestiones históricas, podemos permanecer ajenos ante los compromisos de Ginebra, ante los compromisos de derechos humanos o ante el asilo político. ¿Es España un país que se pueda permitir decir esto no va conmigo cuando somos un país que recientemente ha tenido que sufrir el exilio o pedir asilo político? Yo creo que ni por motivos jurídicos, ni por motivos políticos, ni por motivos históricos, España puede ser un agente pasivo en la crisis de los refugiados. Y yo creo que el nuevo Gobierno de España, sin duda, tiene que comprometerse con el resto de países de Europa a cumplir como mínimo aquello que ya hemos acordado y a partir de ahí ponerse a disposición. Porque le digo una cosa, señor Rajoy, si no organizamos esa llegada de refugiados, al final, ¿qué pasa? Que los municipios, las autonomías y cada uno por su cuenta quiere ejercer esa función sin tener competencias para ella. Por tanto, ¿no será mejor que el Gobierno de España organice, estructure la llegada de refugiados, cumplamos con esas cuotas y demos derechos a todas esas familias que huyen del terror? ¿No será mejor organizarlo que permanecer pasivamente viendo lo que está sucediendo en nuestras fronteras? Nosotros creemos que sí. Europa básicamente ha sido coraje, Europa básicamente ha sido valentía y Europa básicamente ha sido libertad, seguridad y derechos humanos. Tiene que seguir siéndolo. Y por tanto nosotros, señor Rajoy, apoyaremos a este Gobierno en funciones para que defienda eso. Pero sobre todo le pido políticamente que seamos un poquito más valientes cuando vamos a un Consejo Europeo, que no pasa nada, que somos la cuarta economía de Europa, que somos un país importante en Europa, que hay que creérselo también el peso político y económico que tiene España en Europa, como lo hemos tenido durante muchos años. Y también le pediría, señor Rajoy, responsabilidad. Porque, mire, aquí en esta tribuna, y luego entraremos, he escuchado demagogia, pero en esta tribuna y en algunas tribunas también hemos visto irresponsabilidad. Decía su portavoz, el señor Maroto, lo siguiente: dice que entre los refugiados hay muchos yihadistas que pueden poner una bomba en nuestras ciudades. Esto lo ha dicho un portavoz de su partido, señor Rajoy. Yo sé que usted, estoy convencido que no comparte esto, porque un presidente que sabe lo que es gestionar un país no puede afirmar esto que ha afirmado su portavoz. No puede, porque usted está mezclando terrorismo con los que huyen del terrorismo y las bombas. Y eso es intolerable. Yo le pido, señor Rajoy, que ustedes no hagan esta política irresponsable, porque al final, cuando tengan que llegar refugiados a España, que solo han llegado 20, cuando lleguen esos 16.000, habrá gente que, escuchando a algunos políticos irresponsables decir estas cosas, pensarán que una persona que viene de Siria y que huye de una guerra es un yihadista. Y miren, pasa lo contrario, que es que huyen de la yihad, que es que huyen del ISIS, que es que huyen del terrorismo. Por tanto, es absolutamente irresponsable, señor Rajoy, que portavoces de su partido hagan esto. Así que, si quiere usted respuestas conjuntas, no nos salgamos del guión. Hagamos una respuesta conjunta responsable para que la ciudadanía entienda lo que es un refugiado, lo que es asilo político y, por tanto, los derechos que tienen esas personas por el mero hecho de ser personas y por el mero hecho de que España les reconoce esos derechos. Y hablando también de irresponsabilidad, hacía referencia el señor Iglesias y mezclaba, como siempre, cosas distintas, ¿no? Miren, el señor Maroto mezcla terrorismo con asilo político y ustedes mezclan ley de extranjería con asilo político. Eso es no tener ni idea de cómo funciona el ordenamiento jurídico. La ley de extranjería es una cosa
La ley de extranjería es una cosa y el asilo político es otra. Repase usted esos apuntes de Derecho. Mire, yo no sé dónde ha estudiado usted Derecho. Yo he estudiado en Barcelona y en Helsinki. Usted ha dado clases con esa fundación de Venezuela. Es distinto el concepto de derechos humanos. Su concepto de derechos humanos, en donde usted impartía clases y sus compañeros, y el mío es distinto, lo reconozco. El mío es el de las universidades públicas y concertadas de España y el suyo es el de Venezuela e Irán. Es distinto, es un matiz distinto. A ver si es verdad. A ver si es verdad que usted esa defensa de los derechos humanos la hace en todo el mundo. No donde tiene gente que le financia a su partido. Así que le invito a votar favorablemente a una ponencia conjunta, una propuesta conjunta que haremos los grupos de esta Cámara para defender los derechos humanos en Venezuela. Le invito a que se sume a defender esa propuesta. Y también le invito a que se lea el acuerdo de gobierno, porque es que tantas ruedas de prensa y al final no se lee usted el acuerdo. El acuerdo habla de derechos universales para la sanidad pública española, aunque a usted no le guste. Ya sé que a usted le gustaría que no lo dijera, pero lo dice. Así que yo le invito, señor Iglesias, a que usted se lea los acuerdos, haga menos ruedas de prensa y se lea más los acuerdos de gobierno. Así que, entre la demagogia de laboratorio y la pasividad y la cobardía, a ver si encontramos un espacio de sentido común, un espacio de compromiso y acción, un espacio de valores europeos para poder tener un gobierno de España que se comprometa con ese asilo político, que se comprometa con la responsabilidad, que no se comprometa con la demagogia ni con la cobardía. Europa no se ha construido con miedo, se ha construido como un sueño. Europa se ha construido con compromiso de muchos padres de Europa, de muchos políticos de nivel y de responsabilidad y con sentido de Estado, que en un momento dado supieron luchar contra la demagogia y supieron luchar contra los populismos y dijeron: Europa sigue avanzando. Ahora es el momento de demostrar si vamos más a nuestros miedos o si seguimos luchando por nuestro sueño, que son los Estados Unidos de Europa. Nosotros, desde luego, vamos a seguir luchando por ese sueño, a pesar de los miedos, a pesar de las trabas en las ruedas a la Unión Europea, a pesar de aquellos que miran política local y no en política global. No nos podemos permitir que España sea un agente simplemente doméstico, un agente local que no tenga visión europea, que no tenga visión mundial. Por cierto, señor Rajoy, también me hubiera gustado que usted estuviera en esa convención, en ese encuentro al que nos invitó el presidente de los Estados Unidos, el señor Obama, que digo yo que no es un cualquiera, precisamente para seguir colaborando en la lucha contra la política nuclear, en la lucha también contra el terrorismo. España y nuestro presidente en funciones creo que debería haber estado al lado de los líderes mundiales ese día defendiendo nuestra política, porque nuestros agentes, nuestros servicios de inteligencia, nuestros policías trabajan codo con codo, y me consta, y ustedes lo saben perfectamente, precisamente en ese campo. ¿Por qué no asistir a una cumbre de esa naturaleza? Yo no lo entiendo. Yo creo que es mucho mejor estar al lado de los aliados en la lucha contra el terrorismo que decir pasapalabra y yo no voy. No es un debate electoral, señor Rajoy, era una convención, era una cumbre entre líderes políticos. Yo sé que usted en los debates pues no quería ir, pero era una cumbre, no pasa nada. Usted puede decidir no ir a un debate electoral, pero a mi juicio, si representa a los españoles, aunque sean funciones, debería representarnos en este tipo de cumbres internacionales, donde creo, sinceramente, que además de lo que ya se hace, que sé que se hacen y me consta que se hacen muchas cosas para trabajar contra el terrorismo, por suerte, también me gustaría que España estuviera representada en el máximo nivel con nuestro presidente en funciones. Y voy acabando, presidente. Miren, como les decía, Europa se ha construido siempre con 2 pasitos adelante y 1 para atrás, pero 1 para atrás, no 4. La Europa que conocemos se ha construido siempre dando pasos adelante, equivocándose y volviéndose a levantar. Pasó con la construcción europea y ha pasado y seguirá pasando. Pero, insisto, un pasito atrás se puede dar. Pasó con la Constitución Europea, dimos un pasito atrás. Pero hay que levantarse y volver a dar pasos adelante. Si seguimos con las salidas de países europeos, que, por cierto, si se dan condiciones a Gran Bretaña, ¿por qué no mañana, si gana Le Pen en Francia? ¿No? Nos van a pedir también condiciones distintas, ¿no? Y si abrimos la caja de Pandora, seguirán intentando buscar que Europa no siga construyéndose. Por tanto, si damos pasos atrás en la construcción europea, si damos pasos atrás en nuestras libertades, si damos pasos atrás en la solidaridad de los europeos y si somos
gigantes económicos pero enanos políticos, Europa no serán los Estados Unidos de Europa, será otra cosa. Así que nosotros apostamos por esos Estados Unidos y por eso quiero acabar esta intervención citando a uno de los padres de la Unión Europea, a unos de aquellos que sí que se creían, que sí que fueron valientes, que sí que lucharon contra la demagogia, que sí que lucharon contra la visión local o doméstica de su país. El señor Schuman, que ustedes conocerán perfectamente, en 1947 decía la siguiente frase, hacía referencia en comparación con una travesía que en aquel momento había llegado en el Pacífico, y decía: partieron sabiendo que no podrían dar marcha atrás, que fueran cuales fueran las dificultades, solo podían hacer una cosa: continuar avanzando. También nosotros avanzaremos hacia nuestros objetivos, los Estados Unidos de Europa, en un viaje sin retorno. Muchas gracias.